Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en su canal. Soy Samuel Martínez, con un invitado súper especial, un gran amigo desde hace muchos años y que le tengo gran admiración, tanto como en la amistad, como en el ministerio, en el liderazgo juvenil. Mi amigo Leonel Jiménez, bienvenido Amigo, al canal. gracias amigo. Un gusto estar aquí. Lo que muchos no saben es que se me había resistido desde hace mucho tiempo, Leo, pero desde hace varios años que yo empecé el canal, uno de los primeros, o el primer invitado en el hotel en Guadalajara, ¿te Sí, sí. acuerdas? Que no se pudo, No se pudo. había sido el Leo, pero pues los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yes. Hermano, bienvenido. Gracias, Sammy. Gracias. Gracias por invitarme. Feliz de estar en tu podcast y poder tener una charla de amigos y profundizar en lo que haya que profundizar. Primero que nada, pues bienvenido al canal y Gracias. aunque ya casi vamos de salida, vas de salida de la ciudad, pero ya sabes que aquí en Culiacán siempre intentamos tratarte lo mejor posible y que eres de mucha bendición para nosotros. Si hay personas que te están viendo por primera vez, que cómo te presentarías o cómo te definirías, quién es Leonel Jiménez. Soy un discípulo de Jesús, soy un aprendiz feliz, soy un mensajero. Yo creo que es la forma que podría definirme. Soy un discípulo, aprendiz y un mensajero. Dios me llamó a llevar un mensaje a mi generación. Entonces yo creo que de esa forma pudiera presentarme quizá. ¿Verdad? Empezando desde tu niñez, así en breves palabras, ¿cómo dirías que fue tu niñez? ¿Cómo era el Leo de niño? ¿Era divertido o era cholo, vago, pleitista o era calmado? ¿Cómo eras de niño? De niño era así, fui extrovertido. En las fiestas de la familia me decían que cuando sonaba una rolita movida me ponía en el centro de la sala a bailar cuando tenía 3 años. O sea, bailaba enfrente. Eran navidades de... Mi mamá tiene 12 hermanos, entonces eran 13 familias que se juntaban en Navidad. Y cuando había una rolita yo me lanzaba a bailar. De niño era muy extrovertido y en mi adolescencia fui muy rebelde. Sí, fui cholo y fui grafitero y todo ese rollo. Entonces creo que siempre he sido una persona sociable, una persona algo extrovertida. Uh, pero pues venimos a Cristo y Él no afecta nuestro temperamento, o sea, en el sentido de que la esencia se mantiene, pero Él nos va formando como Cristo, ¿no? Y estamos en esa lucha de caminar para allá. De tu familia, empezaste en tu familia de, cristiana o tus papás se entregaron a Cristo ya después? ¿Cómo fue Yo, el nací, acercamiento a Dios, a la iglesia? sí, yo nací en cuna cristiana, gracias a Dios. Mis padres se convirtieron al Evangelio en su juventud y se conocieron en un evento Yo escuché la historia, yo escuché la historia de mis papás. de tus papás, cómo se conocieron. Sí, sí, sí. Y es una historia increíble, ¿eh? Es una historia increíble. O sea, básicamente se conocen en un evento. A mi papá le gustó a mi mamá. ¿Te avientas en 3 minutos? Me la aviento en uno. A ver, Mi papá conoce a mi mamá en un evento, le gusta, le pregunta de dónde viene y su nombre. Y le dice, ya vengo de San Luis Río Colorado, estamos hablando en qué año, más o menos. 90, 91. Ok, Que, no había celulares, nada, no nada. tenían nada de ellos. Entonces mi papá va y la busca, pide un carro prestado y la busca a San Luis Río Colorado. O sea, son 200,000 habitantes y decenas O y sea, decenas de se familias. conocen en un evento y tu mamá le dice, soy de San Luis Río Colorado, Trabajo en una farmacia y me llamo Pati. y él agarra un carro Eh, y se arranca a buscarlo, Se a ver arranca a dónde la buscar. encuentra. Pide prestado un carro y con sus amigos va y la busca. Entonces va y pregunta a todas las farmacias si hay una trabajadora que se llama Pati. Y dura todo, pues la está buscando todo el día y no la encuentra. Y cuando ya se rinden y se van a regresar porque se va a hacer de noche, agarran desde la orilla de una ciudad, agarran una carretera así random para llegar a la calle principal. Y mientras van avanzando, la camioneta se queda atascada. Y cuando se queda atascada, pues empiezan a empujarla y un señor les ofrece ayuda. Entonces el señor ya les pregunta qué andan haciendo y el muchacho le dice, venimos de Mexicali, se me quedó atascado el carro, no se preocupe. Empiezan a empujar y el señor, el muchacho le dice al señor, que es mi papá, ¿no? Le dice, venimos de Mexicali, ando buscando una muchacha, somos cristianos. Y el señor dice, mis hijos son cristianos. Sí, somos cristianos, vamos a tal iglesia. Y el señor dice, mis hijos van a esa iglesia. Y luego el muchacho le dice, la conocí en un fin de semana en un evento en Mexicali. Mis hijas fueron a Mexicali el fin de semana. Y ya mi papá se saca de onda, ¿no? Y dice, trabaja en una farmacia.
Y el señor le dice, mis hijas trabajan en una farmacia. Y ella le dice, se llama Patricia. Y el señor le dice, tengo una hija que se llama Patricia. Va y le habla y era mi mamá. Entonces mi papá se quedó atascado enfrente de la casa de mi mamá. O sea, Wow. no se quedó una casa atrás, una casa después, se quedó enfrente de la casa de mi mamá. Y pues así nací yo, así nacieron mis hermanas y pues gracias a Dios que... Cuando escuché esa historia, y ahorita que la escucho, de verdad que sí me pega, porque es una historia muy bonita. Sí, ¿Estás de acuerdo que es una historia muy bonita? No cualquiera tiene una historia así. Y te das sí, cuenta que eso es un gran ejemplo a los jóvenes, de decir, oye, tú nomás mandas un mensaje y no te hizo caso y ya te da para abajo, ¿no? O sea, sí, tu papá se fue a una ciudad a sí, buscarla en todas las farmacias, a ver sí, dónde la encontraba, y naciste tú. sí, Es una historia increíble. sí. Y a eso es lo que yo cuando vengo a Cristo en el 2009, o sea, me refiero a que aunque nací en una cristiana, yo no creo que alguien que nace en una cristiana es cristiano automáticamente. Necesitas tener ese momento en donde naces de nuevo. Cuando yo conocí al Evangelio en el 2009, comprendí que soy escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, que Él nos eligió, nos escogió, y que es un Dios que no improvisa, es un Dios que es soberano y creo que descansamos en esa seguridad. ¿Cómo empiezas a predicar? Porque para dar un salto grande, te bautizas, recuerdo que dijiste como a los Sí, 14 años, 15 15 años, años, te 15 años. bautizas, pero ¿cómo empieza tu amor por la predicación? ¿O cómo empiezas a darte cuenta que tenías un ángel o eras bueno predicando o a la gente le atraía la forma en la que predicabas? Está curioso porque no existe un momento tal cual en el que sentí que fue un rema o un momento de revelación del llamado. Simplemente cuando conozco a Jesús, Sammy, eh, es lo más extraordinario que me ha pasado y yo lo puedo asegurar, es lo más extraordinario que le puede pasar a cualquier ser humano en cualquier punto de la historia, en cualquier punto del globo terráqueo. Es como si, imagínate, Sammy, ¿qué pasaría si a ti te embiste un tren, ¿no? Te alcanza a golpearte y te saca volando, te embiste y quedas todo lleno de lesiones, todo herido, sobrevives. Imagínate, es un ejemplo quizá muy caricaturesco, pero sobrevives a un tren que te golpea. Y después llegas en silla de ruedas y todo lleno de vendas y todo. ¿Tú crees que puedes ignorar lo que te pasó con tus amigos? Como te van a dar tus compas, ¿qué te pasó, loco? No, Y tú, pues, no es un tema que puedas obviar. tú no puedes decir, no pasa nada, hombre, hay que seguir cotorreando. No puedes decir, vamos a ver la Champions, hombre. Y todos están, no, pero ¿por qué vienes así? Eso es el cristianismo. La gente piensa que puede omitir que un tren los chocó de frente. A mí un tren me chocó de frente el fin de semana y llegué el lunes y les dije a mis compas, nací de nuevo, soy otra persona, encontré a Jesús, fui chocado por esta gracia, fui alcanzado y les dije a mis compas y así empecé a predicar en la prepa, luego le predicaba a más amigos del salón, luego empecé a predicar con algunos cerca de mi casa. Después me empecé a predicar en la célula y mi pastor me permitió abrir mi célula con mis primeras almas que gané. Gané tres amigos para Cristo y ellos y yo abrimos nuestra célula y empecé a predicar. Ahora, yo debo confesar que me daban material para usar los miércoles en la célula y yo nunca usé el material. No porque no me gustes, está bien y lo respeto, pero yo quería predicarles algo a ellos que sentía que el Señor me estaba hablando para ellos, ¿no? Entonces yo cada miércoles, Algo que tú vivías. sí, cada miércoles armé mis sermones en la célula. Entonces así empecé a predicar y ya con el paso del tiempo me empezaron a invitar en alguna iglesia cercana, en la ciudad, y se fue dando como bola de nieve. Jamás fui consciente de que era predicador. O sea, ahora sé que el Señor me ha hecho un mensajero, soy un mensajero, pero no fue como que en un momento dije, wow, de aquí en adelante ya soy el mensajero. Soy un mensajero. Simplemente fue algo que se dio bien orgánico porque un tren me chocó, pues, y a todo el mundo le ando contando, me chocó un tren. O sea, me encontré a Jesús, o Jesús, mejor dicho, me encontró. Entonces, eso es lo que hago. Para mí la predicación es mi definición de predicación. No sé si tú tendrás, ahorita si quieres me compartes, tú cómo defines la predicación. Yo defino la predicación así, es saborear a Jesús en voz alta.
es anunciar ese choque que la gracia de Dios ha hecho contigo. Y es lo que sigo haciendo después de casi 6 años. Sí, yo a lo mejor lo veo un poquito más sistemático porque yo la predicación la consigo más como el arte de compartir un mensaje, pero la predicación, o sea, la palabra predicación no surge en Jesús, o sea, Jesús existía antes, Sí, sí. pero la predicación cristiana yo creo que es el arte de compartir las nuevas noticias, las buenas noticias de salvación. E igual, ¿no? Yo recuerdo ese encuentro que tuve con Dios, pero yo lo tuve bien chiquito también, como a los 8 años. Estábamos en un pueblo y fue un evangelista, yo recuerdo, y oró por el descenso del Espíritu Santo. Y yo siendo un niño, yo tuve un encuentro con Jesús bien fuerte. Yo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba, y uno como niño, pues yo nací en una cristiana, mis papás pastores, yo sabía que era Dios, ¿no? Y cómo pasas de tener ese encuentro con Dios, de predicarle a tus amigos, a empezar a predicar en eventos ya donde había 1,000, 2,000, 3,000 jóvenes. Yo tengo una experiencia muy bonita en una predicación tuya, ahorita te la voy a platicar, pero ¿cómo es que llegas tú a esos, no lo quiero decir escenarios, pero a esos grandes lugares a predicar? Esos foros. Duré del 2009 predicando al 2015 predicando, yo pienso que de una manera muy regional, San Luis, Mexicali, Tijuana, Yuma, Arizona, cerca de mi ciudad o de mi estado. Mi primera invitación, en esos 5 años, mi primera invitación lejana fue a Tepic, Nayarit. Una muchacha vino a vivir de Tepic a mi ciudad, que es un rancho, en San Luis Río Colorado. ¿Has ido a San Luis Río Colorado? Una vez pasé. Ah, sí pasaste, pero la mayoría de la gente no sabe dónde está San Luis Río Colorado. A nivel México, ¿no? Quizás Es muy desértico, ¿no? Sí, es una ciudad muy pequeña, somos frontera con Arizona. Una muchacha se vino de Tepic a vivir y se congregó en nuestra iglesia. Y nos invitó a ministrar a Tepic en el 2013, se me parece. Fue mi primera salida, hice 32 horas en camión. Me fui en autobús 32 horas hasta Tepic, Nayarit. Y fue una hermosa experiencia. Pero el momento donde sentí que ahí sí el Señor me hizo un llamamiento, no a la predicación, sino a mi generación de tiempo completo, fue en el 2015. Me marcan por teléfono. En ese momento era Nemo líder nacional y me dice: queremos que compartas en el primer apps de Mazatlán. O sea que ahí fue tu primer... Ese fue mi evento masivo, primer evento masivo. Pero eran casi 6,000 jóvenes, 5,500 jóvenes. Venían de todo el ¿En país. serio ese fue tu primer? Yo pensé que ya desde ahí ya para atrás ya traías... Ya estaba predicando, pero en alguna que otra iglesia, en alguno que otro distrito, pero una vez al mes. No era de tiempo completo. Pues, predicaba una vez al mes y así. Y después de Mazatlán, me pasó algo que jamás me imaginé. El Señor ya me había puesto en el corazón: te voy a necesitar de tiempo completo con los jóvenes. Y yo no sabía qué significaba eso, porque según yo ya estaba de tiempo completo, aunque estaba en la universidad, aunque estaba trabajando, lo que sea. Para mí, yo estaba trabajando con mis jóvenes en mi iglesia, entonces, pues ya estoy de tiempo completo. O sea, ¿qué significa de tiempo completo? Y después de Mazatlán, se me acercaron líderes de todo el país y me dijeron: dame una fecha para el 2016. Y como en unas 2, 3 horas, se me llenó casi el año completo. En serio. Ahí te va. Ese fue el momento de... En ese apps, yo no pensaba ir porque andaba ocupado, el caso es que termino yendo. Yo no tenía pulsera. Se agotaron las pulseras, no sé si te acuerdas, Sí, pero hubo un lleno total. sí. Al punto donde ustedes creo que tuvieron que mandar traer gradas Metimos gradas, sí. para que... Bueno, Nemuela era líder y apenas me estaba uniendo al equipo, pues, pero sí, se metieron gradas. Pero metieron gradas porque que casi se iba a caer, ¿no? También que Tuvieron que dejar de brincar. tuvieron que dejar de brincar porque se movía Suelo. el suelo, el centro de convenciones, creo que de Mazatlán. Yo no tenía pulsera, pero yo sentía, ¿sabes? Que yo sentía un hambre por ir. Yo decía, yo tengo que ir. Ese tipo de eventos donde tú dices que te jala algo, Sí. que te dice, tienes que venir. Y yo decía en mi mente, tengo que ir, tengo que ir. A última hora agarré el carro, me fui a Mazatlán, nos fuimos un grupo de amigos, me fui a Mazatlán sin pulsera. Varios Ya te amigos habían dicho que no había. que no había. Y te lanzaste a todo. Me lancé. Varios amigos míos, líderes, fui y les dije, por favor, necesito una pulsera. Todos me batearon. Todos me batearon. No, que esto, no, que... Ya te imaginarás. Y de repente un joven
sabe que yo ando buscando pulsera y se entera y se encuentra enfrente de él una pulsera tirada en el suelo. Se encuentra una pulsera después de que sabe que yo ando buscando y que no hay para comprar. Se encuentra una pulsera tirada en el suelo, nuevecita, sí. Y fue y la agarró y me la mandó. Entré. Yo me acuerdo mucho de, fíjate, La niña de Michoacán que vino llorando porque se le perdió. se fue de y yo estaba en las gradas, porque pues ya entré al último, yo me tocó hasta las gradas. Fue en el 2000, estamos hablando del 15. 2015. Imagínate, estamos en 2026 y yo todavía me acuerdo de tu predicación. Yo recuerdo que ac- fue como que actuaste la Sí, predicación sí, sí. y hablaste del primer amor, Del primer amor, sí. de la intimidad con Dios. Y Exactamente. fuiste como tipo lo Sí, escenificaste, vaya. sí. Yo recuerdo que yo estaba llore y llore y llore en las Yo me gradas. acuerdo de la alabanza que pedí para ese mensaje que hasta el día de la fecha me marca. Dice, como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude... Canto horrible, pero justo hablé de eso. Y ese momento fue bien especial para mí también porque era algo que el Señor había estado llevando a mi vida desde hace años atrás. Regresar a la generación, al primer amor, a esta relación profunda con el Señor. Y yo predicaba eso, o sea, el tema del primer amor con mi célula, pues con mis 15 20 chavos. Y de repente estaba enseñando eso frente a casi 6,000 jóvenes. Dije, ¿cómo pasó esto? O sea, no hay forma de que yo pueda mover un botón para estar aquí. Y entendí que el Señor me estaba llamando para mi generación. O sea, que supe que era Él el que me envió a mi generación. No es algo que ni siquiera yo soñé, ni lo pensé, No lo ni estabas no buscando, lo solo estaba se buscando, dio. solo se dio. Eso es lo increíble de cuando Dios te llama. Amén. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Te selecciona, tú vas a ser parte de mi equipo y yo te voy a enviar. Esa predicación yo recuerdo que estaba llore y llore y llore. Y, y yo hice pacto con Dios. Yo dije, por esto el Señor quería que viniera. Y yo sentía, ¿sabes qué? Yo sentía mucha lejanía con Dios. Sentía mucha lejanía con Dios, sentía... Estabas morro en ese momento, ¿no? Yo tenía 20 años, creo. Tú tendrías que... Soy un año menor que tú. Yo soy 95. Ah, ok, tendrías 19, yo creo. Sí, 19 años. Y sí, fue, yo todavía me acuerdo de ese sermón. Y ha sido de muchísima bendición para muchos jóvenes, yo creo, en todos lados. Y sabes que algo que es difícil de lograr como predicador juvenil es caer bien en diferentes lados, caer bien a diferentes líderes. Y algo que siempre te he admirado es una cosa, que una de tantas es que tu mensaje lo puede entender una persona que no conoce nada de Cristo. Pero tu mensaje también atrapa a los teólogos que conocen más de la palabra por la forma en que presentas el mensaje, esa creatividad, ese dinamismo es bien difícil de lograr. Porque uno normalmente agarra como un nicho, dices tú, voy a predicar, no sé si me vayan a entender todos, o no sé si me voy a saber explicar, Sí. pero O esa escoges forma, hablarle a gente con un nivel teológico un poco más alto, o escoges hablarle a gente que quizá va empezando. Tienes que escoger a veces, ¿no? sí, Y yo entiendo quizás el desafío, y la verdad es que es totalmente la gracia de Dios, porque mi oración siempre ha sido, yo solamente quiero, Señor, enseñar el Evangelio. No tengo hambre por buscar misterios profundos o revelaciones complejas. No quiero algo de ir al tercer cielo. No. Yo solo el Evangelio, la cruz, Jesús. Y que para mí eso es el centro del reino de Dios en cuanto a la extensión. Y le digo, pero mi sueño es que un niño me entienda, y un anciano me entienda, y un letrado me entienda, y que disfrute que tu palabra. Y Dios de alguna manera eso sí me lo ha concedido, de alguna forma ha sido su gracia, no puedo adjudicarme, claro, me esfuerzo, soy una persona que trata de leer mucho, que trata de estar incluso conectado. Lo hablamos hace poco cuando veníamos en el carro, no me acuerdo si ayer o antier, de que ya es una generación de más chavitos, la generación Z, nosotros somos otra generación, pero trato aún así de estar de alguna manera investigando dónde está esta generación para conectar con las generaciones, o sea, conectar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.
Y porque así es, yo creo que el Señor como así era, Él enseñaba por parábolas, cosas muy complejas, pero que podía atrapar a los doctos y a los indoctos, Sí. entonces de alguna manera, pues como mi inspiración más grande es Él, trato de seguir sus pasos, pero sí de pronto es un desafío complejo. ¿Qué es lo más loco o inesperado? Por utilizar la palabra loco, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es lo más loco o inesperado que te ha pasado en una predicación? Predicando. Ok, es buena pregunta. Am, Fíjate que me pasó algo muy interesante eh, predicando en la selva. Me pusieron un traductor al lenguaje del pueblo indígena donde estábamos. Y recuerdo bien que, no me acuerdo bien qué pasó, porque el traductor estaba batallando para traducir. No podía traducir, yo me frustré bien feo. Yo en mi mente, yo creo que te ha pasado quizás, y nos pasa a todos los que estamos en el ministerio de la predicación, eh, esa tentación a confiar más en tu capacidad, en confiar más en que yo ya sabes hacer esto, que en lo que es la dependencia de la gracia de Dios o la dependencia del Espíritu de Dios para la tarea y las labores del reino. Yo ya estaba en ese momento confiando en, pues yo ya sé hacer esto, lo voy a hacer como sé hacerlo, oré y todo, pero cuando vi que el traductor no estaba traduciendo, que la gente no estaba entendiendo nada, yo me frustré y me molesté conmigo y me molesté con el Señor y yo me quedé, ¿para qué estoy aquí si no están entendiendo el mensaje? El traductor no estaba traduciendo bien y la gente estaba así, todos volteando para otro lado, no entendían el mensaje. Y yo por un momento me frustré y de repente, o sea, así de pronto, este, el espacio era como tejabán. De repente entró como un aire que llenó el lugar y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo de la nada. Y ahí el Señor, o sea, la gente fue tocada profundamente, aún sin entender nada. Y ahí yo comprendí algo, que el Señor me dijo, yo no te necesito para ser Dios. Leonel, yo no te necesito para revelarme a alguien. O sea, dice Dios, soy un Dios bueno que te invito a que seas parte de mi equipo, como a todos. Pero no es porque los necesite, es porque soy bueno y quiero que colaboren conmigo. Pero yo puedo revelarme cuando yo quiera, a quien yo quiera. Y eso a mí me ministró, me hizo ser más dependiente del Señor. Pero eso estuvo muy inesperado, porque no, ahí me di cuenta que no soy yo, no es mi talento, es solo Dios siendo Dios como siempre. Y es, y es complicado también la vida del cristiano en parte no existe como que un librito, ¿no? Decir esto sí, esto no, en la cuestión emocional con Dios, porque concebimos a un Dios nosotros medio emocional o sentimental. A veces sentimos a Dios, a veces no sentimos a Dios. Y eso sí llega como que a influir en nuestra, ¿cómo decirlo? En conforme yo me voy a sentir, conforme yo voy a predicar. A veces tú te levantas, tal vez, y tú dices, no tengo ganas de predicar hoy, me siento triste, me siento apagado, siento que no estoy bien, ¿cómo voy a pararme a predicar? Ya uno se sube a predicar y se te olvida todo, ¿no? Eso sí pasa. Pero ¿qué haces cuando no sientes tal vez a Dios, pero tienes que ministrar? Siendo bien honesto, y quizá esto no lo he contado nunca en algunos podcasts que he podido, poquitos, pero compartir. Creo que nunca he contado esto. Am, Hay fines de semana que yo quisiera cancelar eventos, porque son 11 años ininterrumpidos de estar viajando cada semana. 11 años que por gracia de Dios, y no es porque sea mal agradecido, es un honor y es un regalo de parte de Dios. Pero hay fines de semana que simplemente quisiera, he sido tentado a cancelar un evento y decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar, a ver, voy a buscar la forma de cancelar o algo. Pero hay algo que siempre me inyecta como que una vitalidad y me inyecta una fuerza. Y es que volteo y veo al Cordero. Para mí, el sacrificio de Jesús, la cruz, es el motor que me levanta. Es verlo a Él tomando mi lugar, pagando el precio de mis pecados,
sustituyéndome en ese lugar, me, me llena. O sea, saber que existe un mensaje tan bueno y tan poderoso y tan transformador y que tengo el honor de llevarlo al mundo, me motiva. Digo, ¿cómo voy a preferir quedarme si tengo el mensaje más hermoso y poderoso del mundo? Es el Evangelio. Si tengo el honor de llevar eso a un grupo de 10 jóvenes o de 5,000 jóvenes, no importa la cantidad, con que uno escuche el mensaje más poderoso, y me ha pasado, Sammy, de los elogios más hermosos cuando alguien me dice, toda mi vida he estado en la iglesia y hoy comprendí lo que es la cruz. Cuando alguien me ha dicho eso, yo lloro de alegría y digo, vale la pena todo lo que estoy haciendo, porque al final solamente quiero conducirlos a eso, a la buena noticia del Evangelio, que Jesús vino por nosotros cuando nosotros no podíamos llegar a Él, y eso a mí me motiva cuando ando bajoneado, porque soy humano, sí tenemos nuestros bajones, nuestros momentos donde no queremos, donde andamos cansados o tristes o lo que sea, pero a mí mi motor es la cruz en ese sentido. Porque muchos pueden llegar como que a obviar la cuestión de que tú eres un joven que tienes anhelos personales, metas personales, tienes planes a corto, mediano y largo plazo. Y en ocasiones te topas con pared o te das cuenta de que esos planes tal vez no son los planes de Dios. Y todo se vuelve un poquito, dices tú, bueno, ¿será que tendré que dejar de predicar un tiempo para dedicarme a generar esto o hacer esto otro? Y ese tipo de situaciones y de circunstancias, los jóvenes de allá afuera no saben que tú estás luchando, que tú estás lidiando. Ellos nomás ven a Lionel predicando un mensaje, pero las luchas internas no se ven. Exacto. Entonces, por eso te pregunto eso. Y luego, ¿qué sientes tú o qué crees que le está faltando a esta generación de jóvenes cristianos o a esta generación cristiana, ya sea jóvenes, ya sean adultos? ¿Qué sientes que les está faltando? Es que siento que hay varias respuestas a esa pregunta, y aquí una de las respuestas me gustaría que tú también me ayudaras a, a nutrirla, porque yo pienso que no es algo que le falte tanto a esta generación, sino que es algo que ha sido una necesidad in- intergeneracional, y es que nunca hemos, aunque mucha gente lo ha intentado, buscar atajos para una espiritualidad sana y profunda, siempre han sido el mismo camino. O sea, jamás va a llegar una época en la que la oración no sea elemental. Entonces, pudiéramos hablar de que buscar una intimidad más profunda, buscar una dependencia del espíritu. Pero hay algo que yo he estado estudiando y creo que pues lo he mencionado y lo hemos hablado quizás en algún momento. Y es que estamos en una crisis en cuanto a la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos recibido una herencia en la que de alguna manera el asunto intelectual ha sido menospreciado, como si Dios solo pidiera que lo amásemos con nuestra fuerza. O sea, mi cuerpo moviéndose para el Señor, yendo a un templo, yendo a un lugar por gente, o como si Dios solo pidiera que lo amáramos con el corazón, con mis emociones, con mi devoción. Pero dice que amaremos al Señor con todo eso, pero también con nuestra mente. Y casi no nos gusta adorar con la mente al Señor. ¿Qué es adoración con la mente? Es que mi raciocinio, mi intelecto lo ejercito para la gloria de Dios. Leo la palabra, escudriño la palabra, me sumerjo en la palabra, pregunto, indago y tengo hambre, porque, Sammy, no podemos conocer quién es Dios si no es por la escritura. Es la que nos revela cómo es nuestro Dios, sus atributos, sus virtudes, su plan, su propósito. Y alguien dirá, es que la oración también importa, es que la oración y la palabra están al mismo nivel, estoy de acuerdo, pero no, ni siquiera sabríamos que la oración importa si no fuera por la palabra. La palabra nos dice que la oración importa, y la palabra nos dice cómo hay que orar, y la palabra nos dice el fruto y el resultado de la oración. O sea, es la palabra. El mundo se originó por la palabra. El llamamiento de Abraham fue por la palabra. La historia de Dios con el mundo ha sido por la palabra. Jesús vino y ¿qué dijeron? Aquí está el verbo. El verbo de Dios hecho carne, es la palabra. Y que todo fue por la palabra, la voz de Dios, todo está ahí. Y creo que estamos en una crisis de índices de lectura,
bíblica bien complicadas. O sea, que estamos dependiendo, perdón, ya con esto para que tú me ayudes a aportar, estamos dependiendo mucho de, quizás me aviento un podcast, que este es un podcast y a mí me encantan, pero un podcast no va a sostener tu vida espiritual. Me aviento un sermón de YouTube en el domingo o el de mi iglesia, qué hermoso, pero eso no va a sostener tu vida Es espiritual. parte del alimento nada Es más, ¿no? parte, pero no hay como ir a la voz de Dios, ¿no? Yo creo que de tantos libros, de tanta información que hay actualmente, la gente se satura de información. Sí. Y dicen que estamos en una generación del conocimiento, pero más ignorante. Porque de tanto que hay, no sabemos qué leer. Y definitivamente falta mucha lectura bíblica. Falta muchísima lectura. Nos falta mucha lectura bíblica. Porque las ocupaciones, tantas cosas hay que sí lo hemos dejado un poco de lado. Y yo concuerdo contigo de que la palabra o de que, o de que esa pasión por leer, porque leer la Biblia, empezar a leer la Biblia no es fácil. Yo les digo a los jóvenes, no empiecen leyendo media hora, una hora. Lean un capítulo o lean por tiempo. Decir, voy a leer 5 minutos al día. Pero que generen el hábito, ¿no? Sí, y que poco a poco, y después van a subir a 10, y después van a subir a 15. A mí me pasó una experiencia, a lo mejor contraria a lo que es la palabra, pero sometida a lo que es la oración. Y me pasó la experiencia de que yo estaba estudiando mucho cristología y estaba leyendo la Biblia, qué decía la Biblia sobre cómo entender a la persona de Jesús. Y me puse a leer libros y libros, a investigar, a leer, al punto donde me frustré. Pero yo tenía semanas ya leyendo. Tú sabes lo que me apasiona, entender, o sea, la unicidad, la persona de Cristo, toda esa parte, ¿no? Y recuerdo que llegué a un punto donde me senté en mi habitación, en el suelo, y empecé a llorar de frustración. Y le dije a Dios, no te entiendo, no te conozco, no sé cómo conocerte. Y me llegó una voz a la mente. No voy a decir que fue Dios, yo soy bien cuidadoso con eso. Yo no voy a decir si fue Dios o no, pero la voz me dijo, tanto anhelas conocerme y no pasas tiempo conmigo. Me mató. Empecé a llorar, porque yo me había olvidado de la oración y había estado nada más leyendo libros, leyendo esto, leyendo lo otro. Pero esa unión que tú hablas es la unión perfecta para llegar a la revelación de Jesús. La palabra es todo lo que tenemos de Dios. Es lo único que tenemos de Jesús. Pero con oración eso se puede transformar en algo más, Sí, más allá. estoy de acuerdo y creo que solamente invitar a nuestra generación a adorar a Dios con nuestra mente. O sea, no tengamos miedo de pensar, miedo de razonar, miedo de escudriñar. De verdad necesitamos urgentemente reconocer que Dios nos regaló un cerebro que tiene esa capacidad y es un regalo de Él para usarlo para su gloria. Pues. ¿Qué mensaje, qué mensaje dices? Este mensaje nunca se debe dejar de predicar. Este mensaje nunca va a pasar de moda. Yo creo que desde que la iglesia ha comenzado hasta la fecha, debemos centrarnos en el Evangelio. El Evangelio es, no es el mensaje para los nuevos o para los que no son convertidos. El Evangelio es lo que va a alimentar la iglesia eh, toda la vida. Y habrá quienes digan, yo quiero algo más profundo que el Evangelio. No hay algo más profundo. El Evangelio, la buena noticia, Jesús, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y el retorno, ¿no? También Él regresará. Entonces yo creo que predicar, ¿verdad? Alrededor de, ahorita que hablas de la cristología, que todo gira alrededor de la persona de Jesús. Entonces, regresar a la cruz, o sea, hace poco estuve en una capacitación de pastores en Ciudad de México y me ministró mucho uno de los mensajes que compartía Roberto Evans. Él, él predicó de Juan 3:16. Y eran muchos líderes, muchos pastores y algunos de sus equipos. O sea, gente que tiene experiencia en el cristianismo. Y el brother se aventó un sermón bien sencillo de Juan 3:16, como por media hora. Así como que el ABC del Evangelio, como que el ABC para principiantes, para kinder. Y como que todos en el ambiente se sentía como
como si todos dijeran, esto ya lo sabemos. Pero de repente hizo un giro de guión en su sermón que todos sentimos algo hermoso caer en ese lugar. Dijo, ¿por qué les hablo de esto? Porque todos aquí sueñan con un avivamiento. Quieren un avivamiento para sus vidas, un avivamiento para sus iglesias, quieren un avivamiento para su nación. Pero muchos quieren un avivamiento sin la cruz. Muchos quieren un avivamiento en el que el centro son los milagros. Y ese es un hombre que es considerado por muchos un profeta. Él cree en los milagros. Pero el centro de los avivamientos no es ni la cruz ni el poder. El centro de cada avivamiento siempre será la cruz de Cristo. Y empezó a hablar de la cruz de una forma y dijo una frase que a mí me marcó. Dijo, en la eternidad, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen cicatrices? Pues hay gente que se ha caído, que trae una cicatriz. Todas las cicatrices de la humanidad desaparecerán. Solo hay una cicatriz que va a permanecer para la eternidad, las del Cordero de Dios. Porque jamás será olvidado ese sacrificio perfecto. No, hombre, nos pegó impresionante. Yo creo que ese es el mensaje que necesitamos eh, recuperar si es que se está perdiendo y tenerlo en el centro. Siempre tenerlo en el centro. Definitivamente. Yo creo que todo mensaje cristocéntrico, toda predicación debe de ser así. Así es. Cristo es el centro de todas las cosas. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que necesitas es eso, ¿no? Yes. Quisiera hacerte las dos últimas preguntas Bueno, para ir cerrando con esto. La primera pregunta es, si hoy fuera tu último mensaje, ¿qué le dirías a tu generación? algo que siempre les he dicho, redundaría, porque para mí Pablo decía, no me es molesto repetirle las mismas cosas. Yo les diría, obsesiónate con Jesús. Obsesiónate de una manera profunda. Vuélvete loco por Él. Porque dicen que todo en exceso es malo. Lo único que no es malo es una obsesión con Jesús. Es la única cosa en el mundo que cuando es exceso es bueno. Que todo gira en torno a Él. Que todo, que tu futuro noviazgo, matrimonio, tus empresas, tu carrera, tus sueños, todo esté girando alrededor de la persona de Cristo. Porque Él es el centro de todo. Entonces, obsesiónate con Él y disfruta las consecuencias. Porque las consecuencias de obsesionarte con Cristo son hermosas. Aun cuando haya persecución. Aun cuando eso represente tribulaciones, las consecuencias de estar obsesionado con Cristo siempre serán bellas porque nos hacen ver cada vez más el valor de Jesús y cuánto cuán honorable es poder sufrir por su causa en ocasiones también. Entonces yo les diría a mi generación, obsesiónense con Jesús, vivan por Él, lleven su mensaje, que el mundo entero pueda amarle, conocerle y obedecerle. Y por último, la pregunta que siempre les hago a mis invitados. A ver, Si pudieras decirle algo a Leo de 15 años, ¿qué le dirías? está buena esa. O sea, yo decirle algo a Leo de cuando tenía 15 años. Ya conociendo lo que has vivido. Pues estaría interesante darle spoilers, pero yo creo que le diría simplemente prepárate porque estás a punto de empezar la aventura más grande de tu vida. La aventura que jamás imaginaste vivir. Yo a los 15 años quería ser rapero. Era mi sueño. Yo quería ser rapero. Yo no me interesaba para nada otra cosa más que rapear chido. Y cuando me hice cristiano, rapear chido para Jesús. Jamás imaginé que Dios me iba a dar amistades de reino que hasta el día de hoy amo y valoro. Jamás imaginé que me iba a abrir las puertas de mi país. Ya recorrí todo México, o sea, jamás. Pero lo que menos imaginé es que Dios me iba a dar el honor de ser su discípulo y de hacer discípulos. Entonces, que aunque yo no viajara, si tengo el honor de hacer discípulos o de predicar el evangelio y formar personas, esa ya es la aventura más grande. Entonces, yo solo le diría, prepárate que estás a punto de empezar la aventura más grande de tu vida y disfruta, disfruta. No, otra cosa que le diría quizás, no dejes de ser tú. Intenté ser otra persona a mis 16 años porque quería encajar en el sistema, ¿no? Más serio, no sé, cada quien respeto los gustos, pero dije,
cuando sentí que empecé a predicar y que la gente me estaba invitando, intenté cambiar mi personalidad para encajar con ciertos círculos de gente que les gusta la seriedad. Pero le diría así al grano, porque a los 18 comprendí que eso, Dios estaba hasta Dios se burlaba de mí, diciendo, Leonel, tú no eres eso, tú no eres esa persona que intentas fingir ser. Yo me le diría a Leonel de 15 años, sé tú, disfruta el camino, Dios se deleita en tu servicio y Él te hizo así, con ese carácter, con esa personalidad. Solamente vive para la gloria de Dios, pero no trates de ser nadie más. Eso le diría. Qué bendición, Leo. Amigo, gracias. Muchas gracias. No, Tú no. sabes el cariño que se te tiene, que Igualmente, eres de amigo. muchísima bendición. Igualmente. Y espero que próximamente haya una segunda parte. Sí, hacemos segunda parte. Ahorita traemos el tiempo un poquito limitado, pero da para otro episodio. Muchas gracias a todos por el tiempo, por el favor de su atención. De verdad que es de muchísima alegría para mí cuando reaccionan, cuando dejan un comentario, cuando lo comparten el video, el podcast. Y si algo bueno o algo, no sé, si algo pudimos dejar en tu corazón, es de muchísima bendición para nosotros. Muchas gracias y espero el siguiente episodio. Dios los bendiga.